Bienvenidos a la tercera parte de nuestro video en donde estamos conectando este motor de ventilador, y en la primera y en la segunda estuvimos viendo el tema de las lecturas para asegurarnos de que nuestras bobinas estaban en buen estado, y en la segunda parte estuvimos viendo específicamente el diagrama de cómo vamos a conectar nuestro motor. Pero yo tenía un inconveniente, y te lo dije en la segunda parte, que las bobinas estaban muy cortas, los alambritos de cada una de las bobinas estaban muy cortas, que debía realizar empalmes. Y eso fue lo que hice, aunque estéticamente no está tan bonito. He realizado empalmes, los cuales he cubierto con este tipo de aislante, como lo estás viendo. Y entonces ya hice los empalmes de las salidas. Aquí podemos observar, ahí podemos observar cómo estaba nuestro motor con líneas muy cortas. Dejé esta línea, que es la más corta, y si no me equivoco es la de arranque, para realizar el empalme y mostrarte cómo es que se realiza. ¿Ok? Así que vamos manos a la obra. Lo que vamos a necesitar sí o sí es un alambre esmaltado para motor. No vayas a poner, por favor, ningún alambrito común eléctrico, porque va a hacer cortocircuito tu motor y se te va a terminar de dañar, ¿ok? Lo que tenemos que utilizar es alambre esmaltado. Aquí, como ves, este alambre esmaltado es de cobre, y aquí conserva su esmalte todavía aquí en el cuerpo, y por este lado, tal vez se logra notar, por este lado ya tenemos previamente lijado esta punta. Bueno, yo recomiendo utilizar lija 100 o lija 220 o 150 para metal, y empezar a quitar el esmalte. Aquí, por ejemplo, tiene aún el esmalte el alambre, ahí lo podemos ver, y podemos quitarle el esmalte al alambrito aproximadamente 3/4 o 1 pulgada de longitud, lo que le vamos a quitar de esmalte. Entonces, al quitar nosotros el esmalte, logramos hacer que nuestro alambre, cuando lo conectemos, tenga un buen contacto. Ahora voy a mostrarte que para realizar este empalme es muy aconsejable que te consigas un alambrito que más o menos vaya con el calibre y con el diámetro que tiene este alambre, que es el que vamos a empalmar, para que asimismo utilicemos un alambrito, como te decía, un alambrito para poder realizar este resortito, que yo ya lo mostré en otro video. Vamos a hacer este resortito que nos va a servir para hacer nuestro empalme, ¿ok? Vamos a cortarle un pedacito, esta parte de acá que está lisa, vamos a cortárselo, y para dejar únicamente la parte que nos interesa. Aquí tengo ya el estator, ¿verdad? Vamos a hacer el empalme. Miren, aquí está el resortito. Le he dado bastante acercamiento para que lo observen bien. Así como lo están viendo, ¿ok? Así tiene que entrar lo más que se pueda. ¿Ya vieron cómo entró? Vamos a tomar esta picudita y lo vamos a presionar con mucho cuidado, sin dañar la línea, procurando que quede bien presionada, ¿ok? Ok, dejémoslo por ahí. Miren, ahora ya quedó ahí en su lugar nuestro empalme. Y es así como entonces vamos a realizar los empalmes. Esto es en el caso de que tu estator haya quedado con las líneas muy cortas en el momento en que se dañaron las conexiones, ¿correcto?
Nosotros siempre vamos a tener aquí a nuestra izquierda las entradas y aquí a la derecha nuestras salidas. Aquí tenemos nuestro diagrama, no lo olvidemos, y entonces dice nuestro diagrama, comenzando a conectar las velocidades, que debemos conectar la salida de la bobina de trabajo de 55 ohmios con la salida de la bobina de 10 ohmios. Aquí la tenemos para conectar así la tercera velocidad o la velocidad más rápida. Entonces ponemos nuestro multímetro en 2000 ohmios, en ese rango, voy a ponerlo ahí, y vamos entonces a buscar nuestra bobina de trabajo, ¿correcto? Tomamos esta línea y tomamos esta línea también, y por ahí tenemos nuestra bobina de trabajo. En el diagrama dice 55 y ahora nos está dando 52. Eso no le hace nada, ¿ok? Quiere decir que yo tengo que tomar esta línea. Miren, esta es la salida de la bobina de trabajo. Esta línea es la que se va a conectar entonces con la salida también de la bobina de 10 ohmios, ¿ok? Así que voy a buscar la salida de esa bobina auxiliar de 10 ohmios. Tomo una entrada que está por acá. Aquí está, miren, dice 11 y 10 por fin, ¿verdad? Ahí tenemos 10 ohmios, casi 11, y esta es la salida que yo voy a tomar. Miren, esta es la salida. Entonces, aquí nosotros tenemos la salida de nuestra bobina de trabajo, aquí, y aquí tenemos nuestra salida de la bobina auxiliar. Así que, ¿qué más? Vamos a empezar entonces a unir estas dos líneas, ¿correcto? Vamos a empezarlas a unir así y de esa manera habremos completado la conexión de la tercera velocidad de nuestro motor. Cuando tengan dudas, entonces toman la entrada de la bobina de trabajo que está involucrada con esta velocidad y miden, y ahí les tiene que dar la medida. Este es el valor de la bobina de trabajo. Y si tienen dudas de que si conectaron realmente la salida de la bobina auxiliar de 10 ohmios, en este caso, toman entonces la entrada de esa bobina de 10 ohmios y también miden, y les tiene que dar, por supuesto, el valor de la bobina auxiliar, ¿correcto? Hasta ahí estamos muy bien. Según lo que dice nuestro diagrama, vamos a buscar ahora la entrada de esta bobina auxiliar de 10 ohmios para conectarla con la salida, miren aquí está, con la salida de la de 8 ohmios para así generar la segunda velocidad, ¿ok? Entonces, identificamos la entrada. Aquí esta es la entrada, se supone, y se entiende que es la entrada de la bobina de 10 ohmios. Ahí la tenemos, ¿ok? Está totalmente identificada. Esta es la entrada, ¿correcto? Ahora voy a buscar la bobina auxiliar de 8 ohmios. Vamos a ver si está por aquí. Miren, aquí estamos, miren. Entonces voy a tomar esta línea y tomo esta línea también y conecto aquí nomás. Entonces aquí tenemos segunda velocidad, tenemos tercera velocidad por acá y ahora nos hace falta conectar la primera velocidad. Para conectar esa primera velocidad, entonces yo voy a buscar la entrada de esta bobina de 8 ohmios y la voy a conectar con la salida de la bobina de arranque. Voy a tomar esta línea, esta es una entrada. Quiero ver si esta es, de hecho esta es, esta tiene que ser. Ahí tenemos 175 ohmios y en el diagrama tenemos un valor de 177. Eso no es ningún problema. Y necesito entonces identificar la entrada de la bobina de 8 ohmios. Eso lo hago aquí, tomando esta línea y tomando esta de aquí, y ahí me da 8 ohmios. Eso significa que esta que está aquí, esta línea que está por acá, corresponde a la entrada de la bobina auxiliar de 8 ohmios, la cual se conectará con la salida, que aquí la tengo en mi mano derecha, la salida de la bobina de arranque, para conectar así finalmente la primera velocidad. Por lo tanto, voy a tomar aquí estas dos líneas y voy a conectarlas entre sí. Coméntenme por favor ahí si está muy difícil esto o está sencillo. Yo les he hablado muchas veces de que esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que poner atención, únicamente atención, y esto lo hace casi cualquier persona, ¿ok?
Yo diría que cualquier persona, mejor dicho. No es nada difícil, solo hay que tener un poquito de cuidado, un poquito de paciencia y se pueden hacer estas conexiones sin ningún problema, sin tener que recurrir a ningún técnico que te haga este trabajo. ¿Ok? Ok, entonces miren, aquí nosotros ya tenemos, ok, tenemos, si no me equivoco, tercera velocidad por acá, segunda velocidad por este lado y primera velocidad por acá. Nosotros ahorita ahí tenemos conectado nuestro motor, solamente hemos conectado las velocidades, las tres velocidades que están acá son las que ya tenemos conectadas. Aquí ya tenemos el cable donde van las líneas que se conectarán a nuestro motor. Vamos a conectar entonces esa línea roja con la tercera velocidad. Ahora vamos a buscar la segunda velocidad que le asignamos el azul, la línea azul. Y la tenemos por acá, nuestra segunda velocidad. Y aquí donde se ve tenemos conectada nuestra segunda velocidad. Ahora vamos a conectar nuestra primera velocidad que es con la línea blanca y la tenemos por acá. Y aquí, como ustedes pueden observar, ya tenemos conectada nuestra primera velocidad, nuestra segunda velocidad, nuestra tercera velocidad. Aquí tenemos conectadas las velocidades. Y ahora lo que nos hace falta es conectar la línea amarilla que pertenece a la bobina de arranque. Ahorita nos vamos a encargar de aplicar pasta a nuestras conexiones. Empezamos a soldar. Nos queda solamente pendiente la línea negra que va a ir con el fusible térmico y con la entrada de la bobina de trabajo o el inicio de nuestro embobinado. Y como ustedes pueden observar, prácticamente aquí ya tenemos nuestras conexiones instaladas, ya conectaditas y aseguradas, exceptuando, por supuesto, la entrada de la bobina de trabajo, que aquí está con su cable negro y será el fusible, este es el fusible que nosotros vamos a instalar, 135 grados, 2 amperios para 250 voltios. Vamos a poner un aislante en este terminal. En realidad, en cada uno de los terminales vamos a colocar ese aislante, este aislante, con el fin de que no haga corto con nuestro embobinado, ¿ok? Entonces, ¿qué dice nuestro diagrama? Si lo traemos aquí, nuestro diagrama dice que uno de los terminales de nuestro fusible debe estar conectado a la entrada de la bobina de trabajo, pero también el otro terminal debe de estar conectado al cable que va conectado con el neutro y que a la vez va a ir hacia el capacitor de marcha junto con el cable neutro, ¿correcto? O sea que este cable se vuelve uno solo, con el neutro, se vuelve uno solo, va directamente hacia el capacitor de marcha y a la vez está conectado con uno de los terminales de nuestro fusible térmico. Vamos a conectar entonces en el cable negro que va hacia el capacitor de marcha y a la vez conectado con el neutro, vamos a conectarlo aquí nuestro fusible con este cable. ¿Correcto? Vamos a hacerlo así. ¿Correcto?
Solamente le vamos a cortar un poquitito aquí al fusible. Luego le vamos a aplicar un poquito de estaño. Ahora vamos con el otro terminal de nuestro fusible. Le vamos a poner su respectivo aislante térmico. Por supuesto, se lo ponemos. Y ahora sí vamos a conectar la entrada de la bobina de trabajo, que aquí la tenemos, que hace rato está esperando ser conectada, ¿verdad? Y vamos a conectarla con el otro extremo de nuestro fusible o con el otro terminal de nuestro fusible. Creo que por ahí estamos, ¿ok? Ahí lo tenemos. Y ya como vemos, aquí ya tenemos nosotros ya colocados los aislantes para nuestro fusible térmico de protección. Ahí lo podemos ver. Aquí miren, ahí lo podemos ver. Ok, entonces miren, yo aseguré estas líneas, esta conexión la aseguré para precisamente trabajar con comodidad aquí mi conexión de la entrada de la bobina de trabajo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es sustituir estas bridas. Voy a sacar unas bridas por aquí. Disculpen que haga esto. Voy a sacar unas bridas porque voy a colocar ya esto en su lugar. Entonces voy a cortar esta fajita para darle ubicación a la conexión del fusible térmico. Yo lo hice así. Ustedes no tienen que hacerlo así exactamente. Yo lo hice así para comodidad mía, ¿ok? Para hacerlo más sencillo. Vamos a ingresar la fajita. Ok, ahora voy a eliminar la otra, pero con mucho cuidado porque aquí tengo esta línea. ¿Ya se fijaron? Ahí tengo esa línea. Debo tener mucho cuidado con eso. Ahí ya lo tenemos asegurado todo, ¿verdad? Ahí como lo ven, entonces ahora me toca asegurar aquí. Tengo que procurar que mi fusible térmico de protección quede tocando la bobina. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y como ustedes observan, ahí está nuestro fusible térmico, y él está haciendo contacto ahí con el embobinado, ¿ok? Ok, entonces aquí donde ustedes ven, ya nosotros tenemos nuestro conexionado de nuestro motor realizado, pero no queda todo ahí, sino que vamos también a realizar una prueba. Vamos a poner en ohmios nuestro multímetro y ya como ustedes pueden ver ahora, tenemos 251 ohmios. Y antes de que se nos ocurra empezar a armar nuestro motor, vamos a hacer algo muy esencial y muy importante, que es el cálculo del capacitor que va a utilizar nuestro motor. Sé que no lo esperabas, pero en este video vamos a hacer inmediatamente el cálculo de nuestro capacitor. Esto es porque si de pronto te llega un motor sin capacitor o sin la información de qué capacitor utiliza, lo vas a hacer inmediatamente aquí con nuestro video, ¿ok? Así que para eso vamos a utilizar, por supuesto, una cinta métrica para medir, aunque vos lo puedes hacer con una reglita, con lo que tengas, incluso con un pie de rey, con un calibrador. Yo lo voy a hacer con la cinta métrica para que sea bastante visible para ustedes. Entonces lo voy a hacer aquí. ¿Ok? Entonces aquí dice que tenemos un espesor de 14 milímetros, lo que indica que son 1.4 centímetros. Ahí se ve bien. ¿Ok? Así que voy a ir anotando esa medida. Voy a anotar aquí, solamente voy a poner que el espesor de nuestro estator es de 1.4 centímetros. Ahora vamos a necesitar el diámetro interno o el diámetro interior de nuestro rotor, o mejor dicho, de nuestro estator, donde se desplaza el rotor. Y siempre en base a 10
en base aquí, tomando como cero este 10 centímetros, vamos entonces a tomar nuestro diámetro. Aunque para ustedes no sea visible, aquí observándolo donde yo me encuentro, tenemos 6 centímetros de diámetro. Entonces, teniendo estos dos valores, valores que tenemos aquí, 6.0 centímetros, vamos a agregar una constante que va a ser igual a 7.44 watts sobre centímetros cuadrados. Teniendo estos valores, entonces vamos a proceder a calcular potencia. Y a partir de esta potencia, nosotros vamos a poder calcular nuestro capacitor de marcha. Ok, entonces, la fórmula es muy simple, es multiplicar el espesor por el diámetro interno o interior y a su vez este resultado multiplicarlo por la constante de 7.44 watts sobre centímetros cuadrados y entonces vamos a empezar a sustituir los valores. El valor de E de espesor es igual a 1.4 centímetros y esto lo vamos a multiplicar por el diámetro interno que es de 6 centímetros de nuestro estator y a su vez, ya saben, esto va a ser multiplicado por la constante de 7.44 watts sobre centímetros cuadrados. Ok, entonces seguimos, potencia igual, vamos a realizar esta multiplicación, esto inicialmente decimos que 1.4 por 6.0, que es igual a 6, lógicamente, estamos hablando de 8.4, ¿ok? Aquí tenemos 8.4 y centímetros por centímetro son centímetros cuadrados. Esto lo vamos a multiplicar por 7.44, que es nuestra constante, watts sobre centímetros cuadrados. Entonces, vamos a multiplicar estos dos valores, 8.4, que ya lo tenemos aquí en la calculadora, multiplicado por 7.44, eso me da igual a 62.49. Esto es igual a 62.49. Entonces, centímetros cuadrados que multiplican, centímetros cuadrados que dividen, solamente nos queda la unidad de watts. Entonces, la potencia quedará a un redondeo de 62.5 watts. Esta es la potencia del motor que nosotros estamos conectando en este momento. Ya nosotros conocemos su potencia. Ahora vamos a realizar el cálculo en sí. Nos vamos ahora, en este pequeño espacio, a realizar el cálculo de nuestro capacitor con este dato que ya tenemos. Si nuestra potencia está en 62.5 watts, vamos a iniciar a calcular nuestro capacitor teniendo en cuenta una teoría de que para que nuestro motor trabaje necesita que en 1 kilowatt hayan 62.5 microfaradios sobre kilowatts para que funcione. Bajo este elemento teórico, nosotros vamos a empezar a realizar nuestro cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar estos 62.5 watts, los vamos a pasar a kilowatts. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros pasar estos 62.5 watts a kilowatts, lo que tenemos que hacer es dividir entre 1000. 62.5 watts entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque en 1 kilowatt son 1000 watts. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto?
Vamos a poner aquí 62.5 entre 1000. Ya nosotros sabemos que si dividimos entre 1000, a partir de este punto decimal, nosotros nos vamos a mover 3 espacios hacia nuestra izquierda, pero lo hacemos con la calculadora en este momento y nos da un total de 0.0625. Entonces tenemos con esto kilowatts, ¿correcto? Nosotros, al tener esta potencia, ya no en watts, sino en kilowatts, porque la acabamos de convertir, entonces vamos a realizar la siguiente operación para nuestro cálculo del capacitor. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar este mismo valor de nuestra potencia, pero en kilowatts, para multiplicarla por lo que nosotros dijimos que necesitamos que en un kilowatt hayan 62.5 microfaradios sobre kilowatts para que nuestro motor funcione. Entonces multiplicamos por el valor de la potencia, pero en la unidad de microfaradios sobre kilowatts. Entonces volvemos aquí a C de capacitancia y multiplicamos estos valores. Ok, ya tengo este valor aquí, 0.0625, y multiplico por 62.5. Entonces, esto me da igual a 3.90, prácticamente 3.91, pero lo vamos a dejar en 90. Y entonces, kilowatts que multiplican y kilowatts que dividen, nos quedan solamente microfaradios. Y entonces nuestra capacitancia la vamos a redondear al valor comercial que encontramos en el mercado, lógicamente, de 4 microfaradios para este motor que nosotros tenemos en este momento conectando. Ahí tenemos el valor de nuestro capacitor de marcha. ¿Ok? Así que vamos a seguir con el armado de nuestro motor. Ahora que ya tenemos armado nuestro motor, vamos a comprobar el estado de nuestro capacitor. Recuerdan que en el cálculo que hicimos hace un momento, teníamos como cálculo o como resultado del cálculo 4 microfaradios. Pues el capacitor que tenemos aquí es también de 4, pero vamos a descargarlo. Entonces lo descargamos y también vamos a comprobar su capacitancia. Vamos a ver en cuánto está. Ponemos el multímetro en capacitancia, le vamos a dar acercamiento para poder ver bien nuestra lectura. Entonces vamos a ver qué resultado nos da, ¿correcto? Ahí vamos a poner una punta en uno de los terminales y la otra en el otro terminal y veamos el resultado. Estamos perfectamente bien con este capacitor. Nos está dando un total de 4 microfaradios. ¿Ok? Así que estamos muy bien con este capacitor. Lo vamos a instalar y ya vamos a proceder. Y ahora que ya tenemos colocado nuestro capacitor en su lugar, vamos a conectar las velocidades. Ahora vamos a conectar la bobina de arranque, que es la línea amarilla. Y una de las líneas, en este caso esta, la fase, va a ir conectada al selector de velocidades según lo que dice nuestro diagrama. Así que la soldamos. Y la otra línea, es decir, la línea neutro, va a ir directamente junto con la entrada de la bobina de trabajo que está con la
con el fusible térmico, como dice también nuestro diagrama. Van a ir juntas las líneas en el mismo punto del capacitor soldadas, en este mismo extremo, ¿correcto? Aquí tenemos nuestra entrada de la bobina de arranque, nuestra entrada de la bobina de trabajo junto con el neutro. Tenemos nuestras 3 velocidades ya soldadas y tenemos la línea fase alimentando el selector. Así que así como dice nuestro diagrama, ya tenemos nosotros conectado nuestro motor. Y ahora, así como ustedes observan, ya tenemos prácticamente casi listo nuestro ventilador para realizar pruebas. Aquí lo tenemos prácticamente listo para realizar las pruebas. Así que vamos a traer nuestra regleta, que la tenemos apagada en este momento. Lo conectamos, nuestro ventilador. Encendemos nuestra regleta porque ya sabemos que tenemos en cero nuestro selector. Encendemos y ahí tenemos encendida la regleta. Y ahora vamos a ver el resultado de nuestro trabajo. ¿Ok? Así que vamos a darle a la primera velocidad. La velocidad más baja, que está en la número 1, ¿ok? Y ahí pueden ver ustedes cómo trabaja nuestro ventilador. También se puede apreciar por acá cómo se mueve la oscilación. ¿Ok? Apagamos y observemos el sentido del giro también. Observemos el sentido del giro. El giro está de acuerdo a las agujas de reloj en el sentido correcto. Ahí obsérvenlo ustedes y nuestro ventilador arrancó. Ahora no solamente vamos a probar la primera velocidad, sino que ahora vamos con la segunda velocidad, que es un poco más fuerte, es la velocidad intermedia. Ahí lo podemos ver. Ahí pueden observarlo ustedes. Ok. Si les gustó el video, denle me gusta y nos vemos en el siguiente.